Doctor Wilfredo Capsoli, muchas gracias por esta entrevista a raíz de la publicación de su libro de homenaje de los movimientos sociales a las utopías. Es un libro patrocinado por la Universidad Ricardo Palma, su editorial universitaria y los editores Carlos Alberto Pérez Garay, Maribel Arrelucea Barrantes. Está dividido en 3 partes, muy bien organizado. La primera es una investigación, la segunda parte, las semblanzas, y la tercera parte, las entrevistas. En la primera parte encontramos plumas muy esmeradas, como la de Marisa Bazán, Ranulfo Cabero, Óscar González, nuestro amigo Víctor Peralta Ruiz, igualmente Gerardo Trillo, entre algunos de ellos, también Claudia Rosas. En la segunda parte, en las semblanzas, destaca nuestros amigos Eduardo Arroyo, Alberto Córdoba Cadillo, Isabel Tausin Castellanos, amiga suya, ¿verdad? Y la tercera parte de semblanzas, no sin dejar de mencionar a Thomas Ward también, en la segunda parte. Y la tercera parte de entrevistas, está Maribel, Raúl Chanamé, Lorenzo Huertas, Pedro Jacinto, Luis Ernesto Tello Vidal. Es un libro bastante rico en información, muy bien distribuido, pulcramente editado, donde luce usted en una fotografía de muchos años atrás. Bueno. Pero en la edad está la sabiduría. 80 años. 80 años, doctor. ¿Qué juicio le merece a un historiador de su talla y de su trayectoria haber llegado a cumplir 80 años con las obras que usted ha ofrecido a la historiografía peruana? Bueno, primero le agradezco mucho esta entrevista en referencia al libro homenaje que me acaban de publicar, lo cual es bastante singular para mí porque usualmente los homenajes son cuando la gente ya se va, o sea, son prácticamente póstumos. En este caso tengo la suerte y el orgullo de conocer el pensamiento, la crítica, la valoración que hacen de mis trabajos distintos colegas, tanto del país como del extranjero. Yo prácticamente me siento muy realizado. Estudié en San Marcos 2 carreras simultáneas, Educación y Letras. Hice una licenciatura en Educación y un doctorado en Historia. Y también algunos stages de posgrado en la Sorbona de París. A pesar de ser esta una universidad nacional, sin embargo creo que he sido un poco tributario de responder para bien a un dicho de la gente de la Universidad de Salamanca, España, que dicen: Salamanca no da lo que natura no presta. Es decir, San Marcos tiene prestigio, pero no todos los sanmarquinos hemos tenido la suerte o, digamos, el nivel que yo he logrado a nivel de mi trabajo profesional, tanto en la docencia como en la publicación de artículos, libros, revistas, etcétera, que aparecen en este libro que usted comenta y que también ha quedado todavía un material disperso para hacer un segundo tomo. En aras del volumen de ese no se puede incorporar las otras contribuciones que esperemos lo haga la Universidad de San Marcos. De modo tal que aquí yo mismo, por ejemplo, hay una faceta que no había reparado en que podía quedar
como registro histórico para la posteridad, que es el tema de Wilfredo Capsoli en la televisión. Las entrevistas y testimonios que presté en distintas ocasiones con motivo de la independencia peruana, la Revolución de Tupac Amaru, José Carlos Mariátegui, tanto en programas específicos como sucedió en el Perú, que dirigía el historiador Zapata, Antonio Zapata, así como otras entrevistas, también en la radio, de modo tal que un colega, Carlos Rojas, que trabaja actualmente programando temas de sucedió en el Perú, rescató esas grabaciones y ha hecho una remembranza, un comentario sobre mi intervenciones en la televisión, que obviamente tienen una digamos, espacio de audiencia muy grande, comparado pues al libro. Igualmente faltó acá, seguramente en algún momento Guillermo Fernández va a escribir mis colaboraciones en los periódicos. En la República, en los primeros años de su fundación, yo escribía un artículo por semana. Y todos ellos también escrito ocasionalmente en El Peruano, en El Comercio, en La Crónica, en El Diario, un periódico de izquierda, El Caballo Rojo, una editorial que tenía mucha aceptación para la gente progresista de izquierda en esos años 70, 80. Faltaría básicamente también las entrevistas que he realizado yo a otros colegas, o especialmente en un libro de 2 tomos que publiqué con la propia Consiste, que se llama Peruanistas Contemporáneos. Libro que es casi testimonial porque los viajes que tuve la suerte de hacer a España, a Salamanca, Madrid, París, Italia, Bremen, Estados Unidos. Conocí y también tuve amistad con colegas quienes gustosamente aceptaron las entrevistas mías y que algunos, al no poder hacer entrevistas, entregaron artículos para esos 2 libros que salieron con el título de Peruanistas Contemporáneos. También estoy muy contento porque toda mi producción intelectual es acogida por los lectores, todos los libros están agotados, algunos han tenido ediciones, reediciones y también algunos libros pirateados, ¿no? Lo cual no me molesta, sino por el contrario nos da cierto humor y también cierta complacencia porque se nota que hay interés por algunos temas particulares, como por ejemplo el libro Movimiento Campesino del Perú, que tiene 3 ediciones formales y muchas más, digamos, en edición clandestina, pirata. Sí, efectivamente. Usted, a lo largo del libro, es calificado como el historiador de los movimientos populares. ¿Cree usted que este calificativo es exacto y que da cuenta de la buena recepción de sus libros? Yo creo que sí, porque al tiempo que yo comencé a escribir mis trabajos por los años 60 y tantos, 68, 70, la historiografía peruana era más una visión tradicional de hablar de grandes acontecimientos, grandes personajes, biografías descriptivas, donde las masas populares, el pueblo, el Perú profundo no estaba presente. De tal manera, por ejemplo, que yo he sido alumno en San Marcos en los años 63, 67, en época, digamos, de mucha actividad política. Se había producido la Revolución Cubana, el movimiento de Che Guevara, la guerrilla de la Puente.
a nivel internacional era el triunfo del maoísmo frente al socialismo soviético. O sea, había un calor político del cual yo me incorporé rápidamente a los movimientos de izquierda. Y ahí, en esas ideas de ser socialista, asistía a cursillos, lecturas privadas en grupo del Capital, de Marx, del materialismo histórico, dialéctico, de todas las categorías de análisis, digamos, desde el marxismo de la sociedad histórica. Y es en esas lecturas y esos estudios metodológicos que encontraba que las historias de la humanidad y la historia de la lucha de clases, y que estas luchas tienen dos formas de ser agudas y secundarias. Agudas son insalvables, solamente desaparecen con el vencimiento de una clase a otra, y esa se da especialmente en la época de la esclavitud, con la persona cosificada, donde la dignidad humana desaparece, y en esa sociedad esclavista no había punto intermedio, digamos, diálogo ni aceptación. Como se decía tradicionalmente acá en Perú, que la esclavitud había sido benigna, llevadera, y que la gente aceptaba con resignación su condición social de esclavo. Entonces yo entré en duda este tema y fui a los archivos para ver expedientes judiciales, criminales, y me encontré con legajos de revueltas, sublevaciones y rebeliones de esclavos, con los cuales hice un libro que publicó la Ricardo Carlos llamado Sublevación de esclavos en Perú siglo XVIII. Libro que deslumbró a sus lectores en la época, porque Enrique Berassi, un poeta moreno, hizo una entrevista en la crónica que salió a toda página en Dominical, donde decía la historia que no nos contaron. Luego Antonio Gálvez Roncero se entusiasmó e hizo el diseño de carátula y el arte de exterior e interior del libro, donde aparecen en las viñetas, en los márgenes del libro y en la contratapa, una serie de rulos de color negro y rubio. Entonces decía que simbolizan el pelo de los negros y los rubios, los negros que agringados con, ¿cómo se llama? Con artificialmente, ¿no? Teñidos en forma muy, muy simple. Y además, lo fundamental de este libro, Los esclavos, es que el conjunto Perú Negro llevó a la práctica una versión coreográfica cuya trama literaria lo hizo un poeta muy prestigiado, César Calvo, que era además amigo del general Juan Velasco Alvarado. Y el libro fue puesto en escena teatral con el título Vida, Pasión y Muerte de Lorenzo Mombo, y mereció homenajes e incluso un premio internacional en Argentina al ser puesto este libro de los esclavos en la escena coreográfica y en la escena teatral. Y luego ya vinieron los estudios sobre movimientos obreros. Se estaba por cumplir los 50 años de la conquista de las 8 horas de trabajo. Y en el año 69 hice una monografía, una de las primeras, que yo vendía en los kioscos de periódicos, pero también los mítines de la CGTP, del Centro Federado de San Marcos, la PUS, y la gente me compraba a un sol esos folletos, con lo cual recibió como espaldarazo, digamos, social mis trabajos la clase obrera. Y después vino el tema de los movimientos campesinos, que no tenían presencia en la historia peruana sino hasta la época de Mariátegui, hasta los años 28, 30. Después no había ninguna referencia, como que en el campo no hubiera pasado nada, simplemente que hubiera existido una
vida, digamos, de explotación tranquila, cotidiana, sin conflictos ni violencia. Y al sumergirme al mundo de la campesino del Perú de los años 30 hasta el 65, encontré una periodificación que iba desde las luchas contra los impuestos, las contribuciones personales, como la que motivó la rebelión de Pedro Páramo Tusparia y de Pedro Cochacín en Ancash en 1885. Y a principios del siglo XX, los movimientos indigenistas, especialmente la creación de la Acción Proindígena, con Pedro Suren, Dora Mayer y Joaquín Capello, y el levantamiento Ruimaqui en Puno en 1914. Y luego el gran tema de los años 20-30, en la que el movimiento anarquista, o sea, la ideología anarquista, penetra en la conciencia liberal de los indígenas y logra realizar congresos indígenas, publicar un periódico Chavantín suyo, siendo este caso el Perú el único país donde el anarquismo se andinizó, como decía un historiador de Jerusalén. Y ese es un texto que yo pude rescatar, escribir a partir de un librero que consiguió comprar la biblioteca completa de un intelectual de Pucallpa, Humberto Morey, que había comprado libros seleccionados con mucha pulcritud y catalogado incluso con mucha atención. Los volantes estaban empastados, cosidos, todos los libros folletos estaban también organizados por 3 secciones: libros anarquistas, libros socialistas y libros de materiales apristas. Entonces, el señor que vendía libros me decía: cómprese toda la biblioteca y tiene usted el material de toda la historia política del Perú del siglo XX. Lamentablemente, mi sueldo de San Marcos no me permitía hacer esa compra y solamente escogí materiales de tema anarquista, con los cuales publiqué el libro Años del Solo Anarquismo, Utopía Andina, que es un libro que también está en la 3ª edición y que igualmente ha tenido mucha acogida y me ha dado bastante prestancia intelectual. Muy bien, ahora en este libro hay mucha información biográfica y sobre esa base vamos a permitirnos hacer una reflexión y una pregunta. Hay quienes desde el punto de vista de la psicología se interrogan diciendo: el doctor Wilfredo Capsoli fue hijo de hacendado en Pomabamba. Por lo tanto, no vivió una vida de explotación campesina, no la sufrió. ¿Acaso la vio?, se preguntan. Y entonces, retrucamos la pregunta. ¿Usted vio algún acontecimiento en su infancia traumático que lo haya hecho perder de vista el punto de vista del gamonal y haya asumido el punto de vista de los explotados? Bueno, efectivamente yo he tenido la suerte de ser hijo único, nieto único, sobrino único de una familia de una aristocracia provincial. Mi abuela, mis abuelos tenían haciendas, peones, servidumbre. Pero en general mi abuela era muy condescendiente en el trato a los peones, a los sirvientes. Entonces podía decirse que era una patrona aceptable, no era déspota ni tampoco, digamos, explotaba a los indios como lo hacían en Cusco, Puno, Ayacucho, en la famosa figura del Pongo, de los que Arguedas habla del sueño del Pongo, ¿no? Donde la gente está desarraigado física, social y biológicamente, deshumanizado. Yo obviamente, siendo hijo y nieto único y teniendo todas las bondades de la hacienda y la familia, era más bien muy solidario con los niños de mi edad, los hijos, los peones, las sirvientas, y siempre estuve cerca de ellos, haciendo que participen de las comidas, de las bondades, en fin, de las atenciones que yo tenía como niño único. Y eso lo he relatado de manera testimonial en un libro que se llama Psicología del Indio. ¿Lo tiene todo aún? ¿Aún lo tiene?
Bueno, el libro está agotado por completo, obviamente, pero tengo obviamente un ejemplar que puedo hacerlo copiar, hacerlo llegar a usted, porque está toda mi infancia, desde el uso de razón hasta los 15 años, cuando yo migro de la sierra a Lima. Y esa socialización temprana, cercano al mundo indígena, a los niños pobres, la he practicado hasta la actualidad, ¿no? De tal manera que yo me considero muy buena gente, muy solidario, hasta que un día, como anécdota, le cuento que mi abuelita, almorzando en la casa, me hace una pregunta, me dice: Wilfredo, quiero hacer una pregunta, pero quisiera que me responda con mucha autenticidad, con mucho desprendimiento, sin ocultar ni mentir nada. Entonces yo presté atención, le dije: abuelita, ¿qué pregunta? Y ella me dice: ¿qué hubiera sido a ti si hubiera sido mujer? Entonces yo me sorprendí, le dije: abuelita, pero ¿por qué me preguntas eso? Porque tú nunca sabes decir no, hubiera sido mujer, mujer de todos los hombres. Claro, pero podemos decir entonces que fue su abuelita la que le enseñó a ser noble con los explotados. Claro, pues yo vivía con mi abuelita en la sierra. Mi padre estaban separados, mi padre trabajaba en Lima, mi padre trabajaba en Lima, y yo vivía en la sierra con mi abuelita. Y hasta los más o menos venía a Lima, primera vez me trajeron a los 5 años, y luego venía de cuando en cuando en las vacaciones escolares. Pero recién a partir de tercera media, a los 15 años, que ya radiqué en Lima, bueno, hasta la actualidad, ¿no? Y entonces sus sentimientos fueron formados por su abuelita. Claro, la socialización temprana, el mundo de mi abuelita con toda la bondad, el cariño y atención. Creo que una sobreprotección muy grande. Además, que continuó con mi madre, al punto, por ejemplo, que ellos decían que los hombres nunca debían entrar a la cocina para nada, ni siquiera agarrar una taza o calentar agua, ni mucho menos pensar en preparar comida, alimentos, nada. Y esa experiencia de la sobreprotección lo sentí de manera clara en Japón, en el año 2014, donde fui invitado a hacer una conferencia de 2 meses, y la Universidad Namsan me había alojado un departamento de lujo en la ciudad, y había un clima terrible, lluvia, frío, bajo cero. Yo quería tomarme un café con leche cargado. Me fui a la tienda a comprar sobres de café colombiano, me compré una bolsa de leche, me fui al departamento para prender la cocina eléctrica, bastaba un botón y se prendía. Entonces prendí, eché la leche a la olla, prendí la cocina, y dije: mientras va calentando y hirviendo, voy a afeitar. Me metí a afeitar, y cuando salgo no había nada, toda la leche se había evaporado. Ahora, usted es Entonces un historiador, yo sí. dije: abuelita, mamá, mira lo que me ha hecho inútil. Efectivamente, así fue. Ahora dígame, ¿usted vivió como historiador el periodo de Velasco Alvarado? ¿Ha vivido el Fujimorismo, la guerra interna de MRTA y Sendero Luminoso? Y todos aquellos que han seguido su obra con cierta minuciosidad se preguntan por qué no escribió sobre los acontecimientos de la violencia armada. Bueno, efectivamente, mi libro Momentos Campesinos en el Perú es un libro que concluye en 1970 y está documentado sustancialmente en expedientes judiciales, en el Ministerio de Trabajo, comunidades, en los archivos, bibliotecas. Y del 80 para adelante yo debía continuar un capítulo sobre movimientos campesinos en la década de Sendero, ¿no? En la década de la violencia.
Ya no se podía continuar el tema porque era muy riesgoso salir a hacer entrevistas en el campo, porque la policía podía decir que yo soy un terruco, digamos, andando en esas búsquedas políticas, o la gente de Sendero puede decir que es un infiltrado que está simulando para, digamos, dar información al ejército, a la policía. Entonces, prácticamente me planteé en el tema en la época y tampoco quería, digamos, hacer un texto que hubiera sido básicamente oral, ¿no? O también con una documentación que Sendero circulaba, pero yo veía que mis libros y los lectores de mis libros, por ejemplo, Movimientos Campesinos, Mariachi y los Congresos Obreros, me acuerdo una vez, motivó que la gente sea tomada preso. Y preso por decir que leen libros subversivos. Entonces yo obviamente me asusté y quedaba preocupadísimo. A las noches dormía con ropa prácticamente puesta porque decía, si viene la policía no me va a llevar, digamos, en pijama, ¿no? Claro. A la cárcel. Y Entonces decía, sí, si estos temas que son progresistas, izquierdas y todo, pero no hay ni una prédica de una lucha armada, ni acción terrorista, ni violencia, digamos, abierta, motiva en una reacción, digamos, compulsiva de la policía o de inteligencia. Un libro sobre Sendero podía ser comprometedor, y entonces ahí fue cuando el doctor Nathan Bachel, un antropólogo francés, me dijo, mejor entonces continúa el tema, pero a nivel de las mentalidades de los migrantes andinos y estudia los movimientos religiosos evangélicos. Así es que llego a estudiar el tema de las iglesias evangélicas pentecostales. Libro que también tiene una anécdota extraordinaria. Demoré 7 años en hacer la investigación porque era una investigación de observación participante. guerreros de la oración, ¿verdad? Guerreros de oración. Yo estaba en las iglesias evangélicas miércoles, viernes y los domingos, que son los días en que se concentran ellos, pues su alabanza, lecturas bíblicas, las escuelas dominicales y todo eso. Y salía también al campo, a las casas, a las plazas, a los ríos, a evangelizar junto con los otros hermanos de la iglesia. Ellos querían convertirme a todo dar y tienen una capacidad de conversión extraordinaria porque en el momento que a uno lo dejan pasar a una casa, inmediatamente ellos utilizan técnicas para evangelización y conversión que consisten en observar de cerca. Si la familia, por ejemplo, es muy pobre, en la siguiente visita llevan, digamos, socorro económico, digamos, canastas de víveres útiles. Si la familia está separada, el esposo ha ido, llevan lecturas bíblicas para decir que el Señor ha hecho que se separe para que tenga una pareja más cristiana, más sana, en fin. Y en las propias iglesias son capaces de leer un pasaje bíblico de unas 10, 15 líneas, hablar 2 horas sobre el tema en una especie de lectura, digamos, extenso, analítico, filológico, y de tal manera que yo cuando salía de las iglesias, después de las reuniones con los evangélicos, lo primero que era buscar una tienda para comprar una cerveza, tomar una cerveza, decir, mundo, regresa para mí, y sacudir la cabeza porque tal es el martilleo de los mensajes bíblicos que al final convierten rápidamente a la gente, ¿no? Claro. Usted ha sido también un estudioso de la utopía andina. ¿Cómo ve ahora al indio? No tanto racialmente, sino culturalmente. ¿No lo ve mucho más amestizado, mucho más acriollado, mucho más ajeno a su mentalidad ancestral? Claro, pero antes de responder esta pregunta, quiero terminar los que leen la oración, que terminó un libro cuya presentación lo hizo el padre Gustavo Gutiérrez y el doctor Javier Mariate, psiquiatra, y yo José Carlos.
invité a un pastor evangélico para que asistiera a la ceremonia de presentación. Los dos primeros me elogiaron, me dieron como sorpresa que alguien ha escrito un libro de esa naturaleza. Y el pastor evangélico se levantó del pupitre muy molesto, tiró el libro a la mesa y dijo: este libro no nos representa. El doctor Capsoli lo ha escrito poseído por demonio. Agarró, se levantó y se fue dejando boquiabierta a todos nosotros en un acto realmente insólito. Y al día siguiente, la iglesia se compró 980 ejemplares que quedaban, porque me habían facilitado 20 ejemplares para propaganda de la periodística y para los presentadores. Se salvaron 20 libros de los 1000 ejemplares. Seguramente lo quemaron, pues nunca circuló. Seguramente. Bueno, en relación a la pregunta esta de cómo veo ahora el tema campesino, las utopías en este momento, hay un crítico literario, Roland Forgues, famoso peruanista francés, que hizo una serie de entrevistas a intelectuales peruanos y entre ellos fui invitado para ser entrevistado y publicó su libro y yo puse mi entrevista con el título Utopía al revés. Porque la sociedad utópica es, de acuerdo a Tomás Moro, pues la sociedad del mundo ideal, donde la gente no envejece, donde no hay enfermedades, donde todo es alegría, una vida realmente paradisíaca. Un ratito, 20 minutos. Entonces, en esa entrevista que se publicó, Utopía al revés, yo digo que los migrantes andinos vienen a la costa en la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, o sea, tener un salario, un trabajo, una educación, porque en realidad hay mucho centralismo limeño. No sé, por lo menos en los 60, cuando yo en la sierra, yo por ejemplo, no había ninguna universidad en la sierra, en Ancash, entonces aquí yo podía estudiar, tenía que ir a San Marcos. No había posibilidad de trabajo egresando a San Marcos. Entonces todo el mundo venía a Lima, pero en Lima se encontraban con zonas desérticas prácticamente. No existían, digamos, los conos norte, centro, sur. Todo antes Carabalí o Comas eran desiertos, igual que Villa El Salvador, San Martín de Porras. Recién con los migrantes andinos, que con el trabajo colectivo, reciprocidad y la minca, logran hacer urbanizaciones, logran, digamos, construir ciudades, y que se comienza a mejorar y también los migrantes comienzan a utilizar también sus saberes previos para poder mejorar económicamente, como es el caso de los industriales de Gamarra, ¿no? Los famosos pymes, en su tierra estos hombres eran tejedores, eran ganaderos, comerciantes de estos productos, y cuando vienen a Lima, vienen con su familia, compran alguna tecnología para tejer, coser y vender tela, y luego con su familia comienzan a hacer pequeñas empresas, y luego a hacer prácticamente un crecimiento económico hasta constituir lo que un economista, Hernando de Soto, llamó el otro sendero, ¿no? Que es el sendero de los migrantes prósperos que tienen un capital y que entran al mundo, digamos, del comercio y el mercado producido. Sin embargo, un marxista diría que no hay tal otro sendero, sino que es el mismo sendero del aburguesamiento, de la mentalidad capitalista. Claro, lo que pasa es que Hernando Soto fue muy hábil en crear el título del libro, porque yo mismo, Sendero en esa época no existía todavía con su figura, ahí era abierto, era clandestino. No se conocía mucho. Cuando dijeron el otro sendero, yo dije sendero se ha partido en dos y quería saber quién era el otro líder, quiénes se habían formado. Fui al mercado, al kiosco a comprar libros
y me encontré con los libros de los comerciantes Gamarra. O sea, en este caso es una publicidad al libro bien acuñado que logró un impacto muy grande, ¿no? Y después varias ediciones posteriores. Finalmente, doctor, como historiador, ¿cómo ve el porvenir del Perú? Bueno, en realidad, con un poco de pena porque las futuras elecciones del año entrante son elecciones en las que no aparecen hasta ahora líderes o partidos que tengan, digamos, un arraigue, una popularidad, una prestancia de gobernante, digamos, en la que pueda existir una creencia básica de que la ética y la política vayan de la mano. Actualmente hay mucha corrupción. Actualmente el Perú ha sido considerado una sociedad cleptocrática, donde los gobernantes se juntan para lucrar con los bienes del Estado contra el pueblo. De todas maneras, entonces el panorama es un panorama sórdido, sombrío, y probablemente esta situación actual continúe, digamos, un tiempo más hasta que surjan nuevas figuras, nuevos líderes, y ojalá, digamos, los gobernantes por lo menos puedan hacer que haya una especie de reforma de educación como la que hizo Velasco, en la que la generación de Velasco pasó por las aulas recibiendo clases más auténticas, más dialogantes, más democráticas, más en la búsqueda de la identidad y la autenticidad en Perú. El mundo que se globaliza es un mundo de mucha, digamos, alienación, de creación de nueva capilla que es el mercado, de nueva competitividad y digamos, y desplazamiento al otro hasta llegar al narcisismo, a la egolatría. Todo eso esperemos que en un futuro inmediato o mediato mejor, ¿no?, pueda el Perú encontrar una autenticidad de ser un país, pues, del mundo de los incas, el país de la justicia social, que dentro de la globalización recoge los mensajes de César Vallejo. Vallejo escribió muchas entrevistas, cartas, documentos desde Europa, desde París, y él decía la tesis de que hay que venir al viejo mundo, aprender lo mejor que tienen en todas las frentes, en la arte, la cultura, la política, la democracia, para hacer que conozcamos y aprendamos en el Perú de tal manera que lo mejor del mundo se incorpore en nuestra mentalidad, en nuestra propia educación, y seamos entonces peruanos con una auténtica identidad y una auténtica conciencia peruanista, como decía Mariátegui o el doctor Iván Rodríguez Chávez, que se acaba de ir y que dejó un texto muy útil en su última incorporación a la Academia Nacional de la Lengua, con el título de Hay que trabajar por la construcción de la peruanología, es decir, peruanos auténticos, con democracia, solidaridad y ojalá con socialismo. Doctor Wilfredo Capsoli, muy agradecidos por esta interesante entrevista y estamos a la expectativa de otro próximo encuentro. Te agradezco mucho y ojalá que sus entrevistas, sus entrevistados sigan contribuyendo a mejorar la cultura de cada quien, y sobre todo esta lectura, estos libros lleguen también a conciencia de las mayorías, por la que siempre hay algo bueno, algo verdadero, algo bueno que pueda pasar a la memoria individual, familiar y profesional de cada quien. Muchas gracias, doctor.